Muy bien, bueno, vamos a continuar en esta segunda sesión, espero que sea mucho más corta. Pues vamos a analizar no nada más las salidas, es decir, no nada más los efectores y las respuestas a nivel periférico, como se dan, sino más bien a tratarlo de entender de una manera más integrativa. Como yo les decía, estas respuestas, siempre hablamos de respuestas en los órganos efectores, pues dependen de aspectos o de cambios medioambientales, ¿verdad? Entonces, por un lado, hasta ahorita hemos analizado, como pueden ver aquí, pues las salidas del sistema motor autónomo. Como yo les recuerdo, estas motoneuronas actúan de manera indirecta sobre los órganos efectores, ya sea actuando en neuronas postganglionares simpáticas o parasimpáticas que van a generar respuestas en estos órganos efectores, respuestas antagónicas para el caso del sistema simpático y parasimpático, ¿verdad? Pero nos debe de quedar claro también que estos órganos efectores también generan o también tienen receptores sensoriales que van a informar a través de neuronas sensoriales viscerales, ¿se acuerdan? A estas motoneuronas para generar lo que denominamos reflejos autonómicos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos reflejos autonómicos y vamos a empezar a hablar de estas neuronas sensoriales que se parecen mucho, como ya sabían, estas neuronas sensoriales a las del sistema somático, a las del sistema visceral, y que simplemente colectan información diferente para generar circuitos que son integrados en estas motoneuronas viscerales. Entonces, estas neuronas viscerales sensoriales, pues las más conocidas, digamos, pues son las que generan dolor visceral, justamente, ¿sí? Dolor visceral, pues que nosotros sentimos como dolor en el intestino, en diferentes órganos, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de estas neuronas sensoriales que cuando son activadas generan este dolor, pues este dolor es mucho más difuso, no está bien localizado y como que no lo podemos incluso interpretar en términos pues de un sitio determinado, es decir, no puedo decir me duele el duodeno, ¿verdad? O sea, más bien lo referimos a una región del cuerpo y por eso se llama a veces dolor referido, ¿no? Y tenemos varios ejemplos. Un ejemplo, este dolor referido, pues es el que ocurre, por ejemplo, durante los infartos, en donde la gente pues refiere que le duele todo un brazo, por ejemplo, ¿no? Y eso ocurre principalmente porque las mismas neuronas sensoriales que reciben información de dolor cutáneo, de manera convergente reciben información de aferentes sensoriales viscerales. Y de esa manera, pues, estas neuronas sensoriales integran tanto información visceral como información cutánea. Y entonces a eso, de manera clínica, se le denomina dolor referido y de esa manera pues, se puede entender incluso en dónde está originado algún problema visceral. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿sí?, que pues el dolor de esófago se refiere a estas zonas del cuerpo que están marcadas con azul. El dolor del corazón, como yo les decía, pues se refiere a diferentes áreas, ¿verdad? El dolor de la vejiga, de los ureteros, de la próstata, en fin, están referidos a diferentes regiones del cuerpo, ¿verdad? Y esta información cutánea, pues que son, digamos, es información, en este caso, dolorosa, cuando, por ejemplo, se distiende un intestino, cuando se obstruye una arteria, en fin, pues se va a conducir, por un lado, por las vías clásicas para interpretarse como dolor, y hay una vía muy particular que me la voy a saltar, una vía que es la vía posináptica de las columnas dorsales, que es a través de estas región dorsal de la médula espinal, ¿sí?, por la cual se transmite información del dolor visceral, ¿sí? Esta región de las columnas dorsales también transmite información
cutánea, pero no, por ahí se conduce información de neuronas de primer orden cutáneas, pero también un porcentaje de información que se transmite por ahí son información visceral de neuronas de segundo orden, y esa es la razón principal por la cual se hacen las cordotomías, es decir, se seccionan las columnas dorsales, esta región de la médula espinal de acá, en personas que sufren, por ejemplo, dolor visceral intenso, como el provocado, por ejemplo, por algún tumor, cáncer terminal. Se seccionan estas columnas dorsales y disminuye en gran medida este dolor visceral haciendo esta cirugía. Entonces, bueno, pues el dolor se conduce por ahí. Pero esa es una parte, esa es información sensorial visceral, pero que de alguna manera pues es también somático, por lo que les decía anteriormente. Pero pues existe también otro tipo de información que debe de integrarse por estos sistemas, información sensorial, y que lo hace en diferentes regiones, como yo les decía, segmentales en la médula espinal, pero también a nivel del tallo cerebral. Y un núcleo muy importante en donde se integra esta información pues es en el núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario pues tiene dos regiones, ¿sí? Pueden ver aquí esta región más rostral, que sobre todo integra información gustativa, y esta región más caudal, ¿sí? Que sobre todo integra información visceral, que recibe información del nervio vago, pues, y que recibe información pues, visceral, como yo les decía, a través del nervio vago, pues van a estar intercomunicadas, ¿sí? Esta información autonómica va a integrarse en la parte caudal del núcleo del tracto solitario, pero también va a generar, ¿sí? En la parte más rostral ciertas respuestas para finalmente generar respuestas tanto hormonales como conductuales, ¿sí? Periféricas, ¿verdad? Y tenemos pues varios ejemplos de este tipo de reflejos, ¿sí? No nada más viscerales, como les muestro, no nada más intestinales, como es el núcleo del tracto solitario, o en el caso del dolor referido, sino algunos otros que son muchos más conocidos, que son importantes. Entonces voy a explicar tres reflejos autonómicos, ¿sí? El reflejo baroreceptor, el reflejo de micción y los reflejos reflejos sexuales que nos van a permitir entender con más detalle estos aspectos. Bueno, entonces vamos a continuar con algunos ejemplos, como les estaba mencionando, unos ejemplos de reflejos viscerales que son importantes para que se entienda de manera integrativa cómo el sistema nervioso autónomo participa regulando la homeostasis, justamente, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo que les quiero mencionar es el reflejo baroreceptor, ¿sí? En el cual, pues, es una manera en cómo se regula la presión arterial, la frecuencia cardíaca, entre otros aspectos, ¿sí? El mejor ejemplo que todos tenemos es cuando todos nos ha pasado seguramente, a algunos más que a otros, pero todos estamos acostumbrados a que cuando estamos acostados y nos paramos súbitamente, nos mareamos, e incluso algunas personas pueden incluso llegar a desmayarse. Y eso es porque cuando nuestra cabeza está al mismo nivel que el corazón y súbitamente nos paramos, pues hay una caída súbita de la presión arterial, y pues eso impide que llegue sangre correctamente hasta nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, una manera en cómo el sistema regula rápidamente esta presión arterial, pues es a través de este reflejo baroreceptor, que aquí está ejemplificado de manera muy esquemática, ¿no? Entonces, de manera muy general, en las carótidas, ¿sí? En el cuerpo carotídeo, y también en algunas otras regiones se encuentran receptores sensoriales, ¿sí?
que están sensando la presión arterial. Y esta información sensorial es integrada a nivel del tallo cerebral para hacer ajustes tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático como por el sistema simpático de varios aspectos, como pueden ser pues la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción o incluso la vasoconstricción para regular pues la frecuencia cardíaca. Entonces, ante un aumento de la presión arterial, pues va a darse un aumento en el tono parasimpático y una, por supuesto, disminución del tono simpático. Un momento. Bueno, he tenido muchas interrupciones el día de hoy y no he podido grabarlo de corridito todo este video, pero espero que eso no influya en toda la información que les quiero transmitir. Entonces hablaba yo sobre el reflejo varoreceptor, en donde pues incrementos en la presión arterial provocan un aumento en el tono parasimpático y una disminución en el tono simpático, ¿sí? Entonces y al revés, una disminución en la presión arterial, que es el ejemplo que les ponía anteriormente, provoca una disminución del tono parasimpático y un aumento del tono simpático, que va a provocar, por supuesto, incrementos en la frecuencia cardíaca, incrementos en la fuerza de contracción y, por supuesto, una vasoconstricción. Entonces, este reflejo, como muchos otros que se conocen y algunos que vamos a ver aquí, pues son reflejos en donde existe una retroalimentación negativa, ¿sí? Es decir, estos receptores de los senos carotídeos que están sensando la presión arterial van a activar circuitos neuronales, ¿sí?, en el tallo cerebral o en la médula espinal, para el caso del sistema simpático, que van a provocar cambios en la resistencia de las arterias, en la fuerza de contracción del corazón, y entonces esta salida de esta información sensorial de los varoreceptores pues va a provocar justamente que se active de una u otra manera neuronas del sistema simpático o parasimpático para regular o mantener la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco en general en un punto particular, dependiendo de las condiciones, es decir, mantener la homeostasis, ¿verdad? El otro reflejo importante que me gustaría compartirles es el reflejo de micción. Este es muy interesante. Este reflejo de micción, ¿sí?, es pues el que permite vaciar justamente la vejiga, y aquí, a diferencia de lo que ocurre con el reflejo varoreceptor, tenemos que está también este reflejo de micción, o estos circuitos neuronales que controlan la micción están también bajo un control, pues un control voluntario, ¿no?, que aparece en la vida en algún momento y que puede regular justamente el vaciamiento de la vejiga. Y eso es porque justamente los esfínteres, ¿sí?, este esfínter externo de la uretra, pues es musculatura lisa, está regulada, ¿sí?, a través de motoneuronas de la médula espinal que directamente regulan la contracción de estos esfínteres. Entonces, cuando se acumula orina en la vejiga y aumenta pues la distensión de la vejiga, aumenta su tamaño, se activan receptores, ¿verdad?, que van a informar justamente del volumen, de la presión sobre la vejiga. Entonces, pues la contracción de los músculos, la musculatura lisa de la vejiga, y además acompañada cuando se relaja los esfínteres, pues promueve el vaciamiento de la vejiga, ¿sí? Entonces, esta distensión, este aumento en la distensión de la vejiga, y esto está regulado, esta contracción de la musculatura lisa de la vejiga y, por supuesto, que se relaje los esfínteres, está regulado por el sistema
parasimpático, cuando aumenta el tono parasimpático y disminuye el simpático, ocurren estos eventos que yo les decía. Y eso ocurre porque por un lado hay motoneuronas autonómicas, ¿sí?, que a través del nervio pélvico están actuando sobre la uretra y los músculos de la vejiga, pero también musculatura de motoneuronas del sistema somático que están regulando a este esfínter a través del nervio pudendo. Bueno, pues proyecciones descendentes, ¿sí?, estas proyecciones descendentes que vienen desde, pues, desde el área gris periaqueductal del mesencéfalo, van a activar justamente, tienen acciones antagónicas sobre estos músculos, estas motoneuronas viscerales y somáticas de la médula espinal a nivel lumbar, que surgen por el nervio pélvico y el nervio pudendo, ¿verdad? Entonces, estas regiones del mesencéfalo también, a su vez, ¿sí?, reciben información de la distensión de la vejiga. Entonces, por un lado, hay un reflejo local, que aquí pueden ver, un reflejo local a nivel sacro, ¿verdad? Pero por otro lado hay un loop hasta el mesencéfalo que también está regulando a estas mismas motoneuronas viscerales y somáticas. De tal manera que por eso hay un control también voluntario del vaciamiento de la vejiga. Por eso es interesante. Y pues el último ejemplo que les quiero mencionar, ¿sí?, el último ejemplo que les quiero mencionar es los reflejos sexuales, ¿no? Los reflejos sexuales en donde pues están bajo un control autónomo, ¿no? Estas respuestas que están bajo control autónomo, pues involucran varios aspectos, como aquí se los escribí, como el control de la dilatación vascular, que tiene que ver con un aumento en el tono parasimpático y que promueve, pues, la erección. La estimulación, por supuesto, de secreciones prostáticas y vaginales, la contracción de músculo liso, que también tiene que ver con un aumento en el tono parasimpático y que promueve, que esto ocurre en los conductos deferentes. Y por otro lado, pues la contracción del músculo estriado, músculos pélvicos que ocurren durante la cópula. Entonces, un incremento, ¿sí?, un incremento en el tono parasimpático promueve, por supuesto, pues que se dilaten en el caso del macho, las arterias que irrigan al pene, y por lo tanto también la relajación de los sinusoides venosos. Esos sinusoides venosos van a provocar, ese aumento en la relajación de los sinusoides venosos van a permitir, pues, la expansión de estos espacios sinusoides, justamente para que entre más sangre, ¿sí?, en los espacios cavernosos. Esto aumenta la presión local y promueve, por lo tanto, la erección. Entonces, el aumento en el tono parasimpático va a promover justamente la erección. Pero también este aumento en el tono parasimpático activa justamente a los conductos deferentes, como yo les ponía aquí, ¿sí?, y por lo tanto a las vesículas seminales, y que ocurra, pues, justamente las secreciones prostáticas o vaginales. De tal manera que pues este es un reflejo más que está, pues, bajo este control autonómico. Esto junto con el reflejo de micción, que os ponía yo anteriormente, pues hace, uno puede entender, analizando que existe este control local segmental en la médula espinal, puede entender por qué no se pierden estos reflejos justamente en personas que han sufrido, por ejemplo, una lesión espinal y en donde el control descendente se ve afectado. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, pues el control voluntario se pierde, pero el involuntario, es decir, estos reflejos de vaciamiento de la vejiga o la erección, por ejemplo, ante la estimulación sensorial, ¿sí?, que promueve la activación justamente de la erección, la estimulación sensorial de mecanorreceptores en los genitales,
no se pierden a pesar de que no hay un control descendente, porque son reflejos locales. Entonces, pues simplemente para concluir, pues estos ejemplos nos permiten suponer que si bien hay una red autonómica central que involucra muchas estructuras que van a seguir viendo durante este curso, donde se involucran estructuras del mesencéfalo y el hipotálamo, ¿sí? También se dan reflejos a nivel segmental o locales que están regulados también por esta red autonómica central. Y aquí se los pongo como manera de ejemplo, ¿no? Estos órganos periféricos, que son pues, los músculos, musculatura lisa, cardíaca, glándulas, llevan o informan, a través de ellos se transmite información sensorial visceral, que por un lado puede actuar a través de estos ganglios autonómicos, generando respuestas en estos mismos órganos, o generando loops o retroalimentaciones mucho más complejas que involucran otras estructuras, como son el hipotálamo, regiones de la formación reticular, e incluso aspectos mucho más superiores, como la corteza insular y la corteza prefrontal. Entonces, bueno, con esto terminamos. Yo creo que podemos concluir aquí y nos vemos el viernes para que podamos hacer una sesión, pues una sesión más interactiva, en donde podamos resolver todos algunas dudas, y la dinámica será básicamente, como ya les había dicho al principio del primer video, en donde vamos a tratar de tener una bolsa de neurocoins, ¿no? Entonces tenemos una bolsa y pues vamos a vaciar esa bolsa y se la van a repartir entre ustedes a manera de regalías, ¿no? Y va a haber dos mecanismos a través de los cuales pueden obtener estas regalías. Una es pues mediante competencia, quien alza primero la mano y quiera responder alguna pregunta determinada, o bien en algunas ocasiones yo haré la pregunta específica hacia alguien que quiera ganarse ese neurocoin particular. Si no se lo gana porque no respondió a la pregunta adecuadamente, pues me lo quedo yo y esos neurocoins me los quedo para mí, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vemos, que les vaya muy bien.